Sevilla se sitúa a orillas del río Guadalquivir, a unos 80 kilómetros de su desembocadura en el Atlántico. Es la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la cuarta ciudad de España en población, con unos 700.000 habitantes. El conjunto del área metropolitana de Sevilla, la aglomeración urbana que participa de su actividad y ritmo cotidiano, rebasa ya, sin embargo, el 1.000.000 de personas. Alegre, apasionada, de talante desenvuelto y hospitalario, cargada de historia y moderna a la vez, es un destino de resonancia universal en el que se conjugan un patrimonio monumental poco frecuente, una personalidad barroca que se deja ver en las calles y en las costumbres y una imagen en la que se resumen muchos de sus atractivos. Una ciudad en suma que ha sabido conciliar presente y pasado, preservando su identidad y manteniendo vivas sus tradiciones, como se aprecia en las espectaculares celebraciones de la Semana Santa y de la Feria de Abril, la fiesta de primavera que tanto renombre le han dado. Sevilla remonta sus orígenes al siglo VIII a.C., cuando su germen brotó entre los brazos del Guadalquivir, cuyo estuario formaba por entonces un inmenso lago. Tras la llegada de los musulmanes en el año 711, la antigua Hispalis fue llamada Isbilia, término del que deriva su nombre actual. Hasta el siglo X rivalizó con Córdoba por la supremacía entre las ciudades de Al-Ándalus, la España islámica, pero a partir del siglo XI Sevilla se impuso. Amigo de Sucesos Internacional, Antonio Doblas va a ser nuestro guía por esta hermosa ciudad que ya se la hemos mostrado en la primera parte de nuestro programa, como es Sevilla, la cuarta ciudad en importancia de España, pero con una importancia histórica enorme. Bueno, Antonio, ¿qué le podemos decir a la gente de Sevilla? Si a ti te preguntan algo de Sevilla, tú tienes 11 años ya trabajando en el mundo del turismo aquí, ¿por dónde comienzas? Yo creo que antes de empezar por lo que es el patrimonio histórico, yo creo que lo primero que hay que resaltar es por la gente que forman Sevilla. ¿Cómo es el sevillano? El sevillano es una persona simpática, agradable, abierta al turismo y siempre pues muy atento, muy orgulloso de su ciudad y siempre muchas ganas de enseñarla. Bueno, siempre han dicho que la gente de Andalucía es muy parecida a la gente de la costa Caribe, en Colombia, porque somos muy abiertos, en cierta manera siempre brindándole lo mejor al turista. ¿Aquí ocurre lo mismo? Igual, exactamente. Aquí es de los sitios donde preguntas una dirección y la persona a la que se la pregunte, por lo general, te lleva al sitio, ¿no? No te devuelve la espalda y te dice, ahí está, ¿no? Sino que dice, bueno, pues yo la acompaño, no se preocupe, ¿no? Ayer me comentaban unos clientes, decía, bueno, habíamos preguntado por la iglesia de la Macarena, dice, y una señora con 75 años, es que nos acompañó hasta la iglesia y todo, dice que estaba por lo menos a medio kilómetro. Bueno, vamos con la historia. ¿Quiénes fueron los que descubrieron Sevilla? ¿Quiénes hicieron grande Sevilla? Los fundadores de Sevilla fueron los fenicios, ¿no? Se cuenta que el que fundó la ciudad de Sevilla fue Hércules, hace aproximadamente casi 3.000 años. Entonces, como te comentaba, buscando las rutas comerciales, pues llegaron aquí por el Guadalquivir y ellos fueron los que fundaron lo que fue el primer emplazamiento como ciudad de Sevilla. Entonces, posteriormente llegaron los romanos, que llamaron a la ciudad Hispalis, que se piensa que significa ciudad sobre palos, porque Sevilla era una zona donde había muchos riachuelos, muchos ríos, entonces se cuenta que las personas construían sus casas como en forma de palacitos, en forma de casa sobre palos, entonces por ahí podría ser la acepción del nombre Hispalis. Bueno, ¿y quién dejó más influencia aquí? ¿Los romanos, los griegos? No, griegos no, romanos, ejemplo, los fenicios. Fenicios no se conserva hoy en día tanto, se sabe que fundaron la ciudad, pero los que más, por ejemplo, influyeron han sido los romanos, en concreto aquí, por ejemplo, en esta zona fue gobernador Julio César. Tenemos una ciudad, unas ruinas muy antiguas llamada Itálica, la ciudad de Itálica, y fijaros la importancia que tuvo Itálica, fuera de lo que es Roma, que llegaron a nacer dos emperadores. Uno fue Trajano y otro fue Adriano. ¿Y tuvieron su residencia aquí? Y nacieron aquí en Itálica, no nacieron en Italia ni en Roma, sino nacieron aquí en Sevilla. Entonces, para que veas la importancia que tuvo Itálica, Sevilla en aquella época. Bueno, ¿y cuál es la importancia del mundo islámico en Sevilla? Los musulmanes llegan aquí a lo que ellos llamaban Al-Ándalus en el siglo VIII, en el 711,
y hasta la conquista de Granada por los Reyes Católicos, pues vivieron aquí en nuestro país 800 años. Entonces, tanto en temas de vocabulario, de palabras, temas de gastronomía, temas de tradiciones, temas culturales, temas de medicina, en muchos aspectos los musulmanes pues fueron los que dejaron aquí una gran impronta. Bueno, y vemos la arquitectura, ¿no? Por supuesto, aquí por ejemplo estamos delante ahora mismito de la Torre de la Giralda, que es el símbolo de la ciudad y era el antiguo alminar de la antigua mezquita de Sevilla. Bueno, Antonio, demos una vuelta por Sevilla. ¿Por dónde comenzamos? Empezaríamos, yo creo que lo mejor es por la catedral, ¿no? Bueno, háblame de la catedral. La catedral de Sevilla, como te comentaba, antiguamente era una mezquita, ¿no? Esa mezquita prácticamente quedó muy en malas condiciones por un terremoto, y entonces en el año 1401 los canónigos de nuestra catedral pues dicen una frase lapidaria y dicen: vamos a hacer una catedral tan grande, que cuando las personas la vean en el futuro van a pensar que estábamos locos. Entonces la verdad es que cuando uno entra, y te lo digo por experiencia, lo primero que se le viene a la cabeza es que ese edificio es una verdadera locura. En el siglo XV, sin máquina, a mano, hacer un edificio de este porte, pues era eso, una locura. Es la más grande de España y una de las más grandes del mundo cristiano. Bueno, ¿y la torre? La torre es un resto de la antigua mezquita. La torre no se sabe cómo, no se cayó con el terremoto, ¿no? Entonces ese antiguo alminar de la antigua mezquita pues es la Torre de las Giraldas, que hoy en día se sigue conservando, del siglo XII. ¿Qué otras cosas hay en el entorno del centro de Sevilla, el casco viejo? Aquí, por ejemplo, al otro lado tenemos los Reales Alcázares, que es el antiguo palacio árabe de la ciudad, que hoy en día hace las funciones de residencia real. Cuando los reyes de España vienen aquí a Sevilla, pues siempre se hospedan en el antiguo palacio árabe. Esta es la residencia real más antigua de Europa, todavía hoy en día en uso. Siempre que vienen los reyes de España, a Sevilla, se hospedan aquí en nuestra ciudad, se hospedan en los Reales Alcázares. Algo que me encantó apenas llegué a Sevilla fue entrar primero por la ciudad nueva y luego internarme por toda este manojo de callecitas pequeñitas, muchas de ellas angostas y muchas iglesias. ¿Qué parte es esa de Sevilla? Es que el casco histórico de Sevilla es muy grande, Si te pones de una punta a la otra del casco puedes estar andando durante aproximadamente 45 minutos, ¿no? Que es que tiene unas dimensiones muy grandes, uno de los más grandes de Europa. Entonces los musulmanes, el tipo de estructura de ciudades que tenían era ese, calles muy estrechas con dos funciones. ¿Para qué? En primer lugar, para que la casa fuese fresca por dentro, pues estamos hablando de que las temperaturas en verano son muy altas, entonces al ser la calle tan sumamente estrecha, la casa por dentro es más fresca. Y en segundo lugar, con carácter defensivo, ¿no? El más importante quizás para ellos. Si el enemigo se intentaba adentrar en la ciudad, pues era muy fácil perderse porque las calles, ya lo has podido ver, son como una especie de laberinto. Sí. Entonces los dueños de las casas se iban a las azoteas arriba y desde ahí al que pasara pues le tiraban piedras o aceite caliente o lo que fuera. Así que si la calle es muy estrecha seguro que le das abajo al que pase. Entonces esa es la fisonomía que tiene la ciudad de Sevilla hoy en día todavía, ¿no? El casco histórico. Tuve la oportunidad de estar en la Casa de Pilatos. ¿Cómo es la historia de la Casa de Pilatos? La Casa de Pilatos, el nombre correcto de esa casa, de ese palacio, es Palacio de San Andrés, pero los primeros duques, esa familia hoy en día es una de las familias la que se hospeda en esa casa, la que vive en esa casa, es una de las familias grandes de España. Grande, cuando decimos grande, queremos decir con más títulos nobiliarios, ¿no? La familia de la duquesa de Alba, que seguro que la conocéis, y esa familia, llamada hoy en día Medinaceli, son los dueños de esa casa, de ese palacio, desde el siglo XV. Entonces se cuenta que los antecesores de la familia pues hicieron un viaje a Jerusalén en el siglo XV para visitar los santos lugares. Y ahí descubrieron, mucha casualidad creo yo, pero entra dentro de la mitología, que la distancia que había entre la casa verdadera de Poncio Pilatos y el Gólgota, donde Jesucristo había sido crucificado, pues era la misma distancia que había entre su palacio en Sevilla y un templete con una cruz que había afuera de la muralla, que se llama hoy en día la Cruz del Campo. Por eso la cerveza más típica de Sevilla se llama de esa forma, porque la fábrica está al lado del templete, la Cruz del Campo. Entonces eso le impresionó tanto a la pareja que cuando volvió a Sevilla organizó lo que se llama un Vía Crucis, una vía dolorosa, como en Jerusalén. Entonces la primera estación de ese Vía Crucis siempre partía de su palacio, y la primera estación de Vía Crucis es cuando Pilatos interrogaba a Jesucristo. Entonces popularmente la gente le empezó a llamar a ese sitio, a ese palacio, no con el nombre correcto oficial de San Andrés, sino con el nombre popular de la Casa de Pilatos.
pero también tomaron parte de la arquitectura de lo que encontraron en Jerusalén. No, la arquitectura que se ve allí es estilo mudéjar, Ajá. que es uno de los estilos típicos del sur de España, que significa la mezcla entre estilo árabe y estilo cristiano. Los cristianos no tenían mucha idea ni de decoración ni de arquitectura, entonces a los cristianos les gustaba el tipo de arte que hacían los musulmanes. Entonces por eso, por ejemplo, cuando los reyes católicos llegan a la Alhambra, en Granada, aquello para ellos era una cosa extraordinaria, y los reyes católicos deciden enterrarse en Granada por eso, por estar al lado de la Alhambra. Entonces, como ese estilo era el que les gustaba a los reyes cristianos, pues utilizaban la mano de obra de los musulmanes para que les hicieran sus palacios, y eso es lo que se llama estilo mudéjar, y es el estilo que se ve en ese palacio, mezcla entre estilo árabe y estilo cristiano. ¿Dónde hay más influencia árabe? ¿En Córdoba o en Sevilla? Igualmente, tienes que ver que durante los 800 años de la estancia aquí de los musulmanes tuvimos diferentes periodos, ¿no? Llegaron diferentes tribus, ¿no? Los primeros, por ejemplo, que llegaron fueron los omeyas. Entonces los omeyas tuvieron su capital en Córdoba, pero después, posteriormente, llegaron otra tribu llamada los almohades, que tuvieron su capital en Sevilla. Entonces cada ciudad pues tuvo durante algún tiempo en esplendor. Entonces Córdoba, por ejemplo, sigue conservando la mezquita. Aquí en Sevilla no se conserva la mezquita, aquí en Sevilla la mezquita se destruyó prácticamente por ese terremoto y tenemos la catedral cristiana. Antonio, ¿qué otro sitio, si viene un barranquillero, un cartagenero, un samario a Córdoba, perdona, a Sevilla, qué otro sitio le recomiendas de la ciudad? Bueno, Sevilla, como has dicho antes, pues tiene numerosas iglesias, tiene numerosos palacios. Tenemos, por ejemplo, aquí detrás lo que me decías antes del Archivo General de Indias, tenemos el barrio de Triana, tenemos el barrio de Santa Cruz, también aquí al lado, que era el antiguo barrio judío, porque tienes que ver que aquí, después de que los cristianos conquistaron la ciudad contra los musulmanes, pues los cristianos permiten tanto a musulmanes como a judíos que vivían ya aquí convivir con los cristianos. Estamos hablando de que desde el siglo XIII hasta el XV, pues conviven aquí en Sevilla las tres culturas. Entonces el barrio de Santa Cruz es uno de los barrios también más bonitos, o el barrio de la Macarena. ¿Quién no ha escuchado alguna vez, aunque sea la canción, ¿no? Que todo el mundo, cuando le dices a lo mejor Macarena, dice, uy, eso es como la canción. Digo, no, la canción es muy posterior. El barrio de la Macarena es el último barrio del casco histórico y tiene su fama por las procesiones que salen en Semana Santa, y en concreto por esa Virgen que tenemos allí en esa iglesia de la Macarena llamada Esperanza, ¿no? Que todo el mundo le llama la Macarena. ¿Cómo se celebran las festividades de Semana Santa en Sevilla? En Semana Santa pues tenemos aproximadamente unas 60 procesiones. Entonces las procesiones, pues los penitentes, eso proviene del siglo XV, de la época de la Inquisición. También tiene que ver con esto que te contaba antes del Vía Crucis, de la Vía Dolorosa. Entonces los flagelantes, ¿no? Porque antiguamente la gente se flagelaba, es un poco hoy como queda en Filipinas. En Filipinas sigue siendo muy parecida como fue antiguamente. Tenemos en el departamento del Atlántico una población que se llama Santo Tomás, donde la gente en Semana Santa se flagela. Pues eso procede de aquella época, del siglo XV, de la Inquisición en Sevilla. Entonces, pues eso, con el paso del tiempo, pues los gremios, ¿no? Los gremios de diferentes tipos de trabajo, pues se fueron formando sus propias hermandades de penitencia, y entonces hoy en día, aunque ya no sean gremiales, las procesiones se siguen celebrando en la ciudad una vez al año, que es en Semana Santa. Entonces tenemos entre 7 y 10 cada día, y al total de la semana tenemos unas 60. Y por supuesto todo el mundo participa en esas procesiones. Bueno, ¿y el Parque de María Luisa? El Parque de María Luisa, tuvimos una duquesa en Sevilla en el siglo XIX, llamada María Luisa, hermana de la reina Isabel II, que su marido intentó conspirar contra el futuro rey y lo mandaron exiliado aquí a Sevilla. Entonces fijaros el exilio que le hicieron, ¿no? Entonces esa señora, cuando ella muere, pues deja dicho en su testamento que quieren que regale la mitad de los jardines de su palacio para disfrute público. De privados que eran de su palacio, pues los da a la ciudad. Entonces en el año 29 pues se aprovechan esos jardines para hacer la primera exposición que tuvimos en la ciudad, que tuvo carácter iberoamericano, y donde por supuesto participó Colombia, que seguimos teniendo en la actualidad todavía su pabellón, y que hoy en día es el consulado de Colombia en nuestra ciudad. Bueno, entre otras cosas, ahí están todos los países de América Latina, ¿no? Sí, todos los que fueron colonias de España en América, y también se invitó a Portugal, a Brasil y a Marruecos, que en aquella época era un protectorado, fueron los que participaron en esa exposición del año 29. Antonio, ¿cómo se mueve el turismo en Sevilla? ¿A qué se mueve? ¿A qué te refieres?
¿Cómo es la afluencia de turistas aquí a Sevilla? ¿Todo el año? ¿Hay una época mucho mejor? Normalmente nuestra temporada alta empieza en marzo, ¿no? Cuando la temperatura ya es bastante agradable, pues tenemos turismo desde marzo hasta prácticamente finales de junio, un turismo prácticamente principalmente de grupos, de excursiones organizadas. En verano tenemos bastante turismo individual, porque normalmente los españoles las vacaciones las concentran en julio y en agosto, y en septiembre hasta mediados de noviembre, principios de noviembre, pues tenemos de nuevo otra vez afluencia de grupos bastante alta, y ya lo que es diciembre, enero y febrero, pues podríamos decir un poco que es nuestra temporada baja. ¿Viene mucho español a Sevilla? Sí, nuestro principal cliente, el principal turista que visita Sevilla, el propio español, ¿no? Las conexiones con muchas ciudades de España son bastante buenas. Por ejemplo, con Madrid tenemos el AVE, el tren rápido, que se construyó también en el año 92 y que en 2 horas y media pues llega uno perfectamente desde Madrid a Sevilla. Entonces después tenemos alemanes, tenemos franceses, tenemos ingleses, japoneses también tenemos mucho. ¿Latino viene mucho por acá? Latino también, también tenemos bastante, sobre todo mexicanos tenemos mucho, argentinos también tenemos mucho, y esperemos también que colombianos. Bueno, para eso estamos haciendo el programa. ¿Qué le dices tú a la gente que de pronto viene a Europa y siempre escoge lo mismo? Siempre viene a Madrid, viene a París, viene a Londres, bueno, los destinos de siempre. ¿Cuáles son? ¿Por qué tú podrías decirle a la gente que viniera a Sevilla? Claro que ya le ha dicho muchas cosas durante el programa, pero ¿qué le podrías agregar a eso? Hombre, yo creo que Sevilla, hemos dicho, desde su gente hasta sus monumentos, sus tradiciones, su gastronomía. Eso no lo habíamos tocado. ¿Cómo está la gastronomía? La gastronomía para chuparse los dedos, ¿no? Como decimos por aquí. Nuestro plato típico es lo que se llama el gazpacho, que el gazpacho es una sopa fría normalmente que se toma en verano, muy rica, pero desde carnes, desde productos del mar, pescado, marisco, jamón, desde el vino tenemos el famoso fino o cherry que le llaman los ingleses, ¿no? Y tortilla de patata, sangría, se nos hace la boca agua, ¿no? Hablando de ello. ¿Y cómo es ese paseo de las tapas? Aquí lo hacen también, en Madrid hay algo bien interesante. ¿Sabes la historia de las tapas? No, a ver, cuéntame la historia de las tapas. ¿De dónde viene la palabra tapa? A ver. Eso viene de épocas antiguas, donde normalmente Sevilla siempre, o Andalucía podemos decir que la principal industria que ha tenido siempre ha sido la agricultura. Entonces a mitad de mañana pues siempre se hacía un descansito, para tomarse un vinito o tomarse alguna bebida refrescante. Entonces, como las condiciones higiénicas antiguamente no son las de hoy en día, pues siempre al vaso del vino pues se le ponía un platito con una lonchita de jamón o de queso o de chorizo, y entonces así no caían las moscas dentro de lo que era la bebida. Ya lo protegía. Lo protegía. Entonces de ahí viene la palabra tapa, de tapar. Entonces hoy en día la gastronomía típica o la forma de comer típica aquí, vamos de tapas. Eso significa tomarse un vinito y tomarse un platito pequeño de alguna porción de algo que te guste de cada bar. Entonces no se trata de estar en un bar fijo, sino vamos a hacer una ruta de tapas, vamos a probar las especialidades de los mejores bares de Sevilla. Entre otras cosas, ustedes tienen una ruta de tapas aquí espectacular, ¿no? Ya lo creo. Se da hacia la boca agua, jamón, queso, chacinas tenemos muchas, pescado, adobo, el famoso adobo, la pringada, es también un plato típico de aquí de Sevilla. Bueno, ya nos está dando hambre, por suerte, es la hora del almuerzo cuando está saliendo el programa. Antonio, queremos agradecerte muchísimo el tiempo que nos has brindado aquí en Sevilla, estamos realmente encantados. Yo le decía a nuestros televidentes y en un programa que vamos a pasar más adelante, también lo repetí, uno se pone en cualquier rincón de Sevilla y sale una buena foto. En el caso nuestro hay una buena imagen, hay una buena toma. O sea, no hay un sitio malo. Para donde tú te pongas, todo está bien. Todo sale bonito, ¿no? Sí. Hombre, ya lo creo. Sevilla es una ciudad que los sevillanos nos sentimos muy orgullosos de ella. Y vaya donde vaya, siempre al final acabas volviendo a tu ciudad. Oye, ¿es buen ciudadano el sevillano? Sí, yo creo que sí. Yo creo que defiende lo suyo. Que si no defiende tú lo tuyo, ¿quién lo va a defender, no? Entonces somos conocidos en toda España, en todo el mundo por eso, ¿no? Porque el sevillano es un tipo muy orgulloso y defiende lo suyo, como lo suyo no hay nada, ¿no? Me dicen que las mujeres en Sevilla son una belleza, ¿no? Monumentos andantes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver si nos vamos a almorzar ahorita, o mejor dicho, nos vamos de tapas. Nos vamos de tapas. Muchas gracias a todos ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado
este paseo por Sevilla y creo que hemos tenido un anfitrión espectacular como es Antonio. Le deseamos mucho éxito en sus actividades turísticas. Ojalá venga mucha gente de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena, de todo el Caribe colombiano a disfrutar lo que nosotros hemos visto durante estas pocas horas que hemos estado en tu ciudad. Muchas gracias, Antonio, que tengas un resto de día muy feliz. Igualmente. Y ustedes lo mismo, amigos televidentes, que tengan un resto de día muy agradable, que lo pasen muy bien y nos encontramos el próximo sábado con otros aspectos importantes de esta hermosa ciudad de Sevilla. Feliz tarde y que Dios los bendiga a todos.